precisamente este hecho, que ahora somos menos, nos ha llevado a convocar este día de ayuno y arrepentimiento en la presencia de Dios con humildad, para que nos escuchen, nos muestre las fallas, nos guíe y que nos ayude a atraer a esas personas que están fuera, que tengan salvación, que en este momento están como ciervos que braman por las aguas y que sean edificados en su palabra. Este tema lo he dividido en dos partes. Uno es como evaluándonos nosotros mismos y otro, la segunda parte es evaluándonos como iglesia. La primera parte está en el Salmo 1:3. Salmo 1:3. ¿Decimos amén cuando lo tengamos? Dice, se refiere aquí a nosotros, los hijos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces dice, como árbol plantado, así como es, así semejante a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Los árboles plantados junto a corrientes de agua, junto a ríos, extienden sus raíces hacia la corriente. Por lo tanto, dan fruto a su tiempo. Dar fruto al tiempo dice que es que produce las cosechas en las fechas esperadas, en las fechas que son. Y su hoja no cae, o sea, no se marchita, aun cuando vengan tiempos de extremo calor a causa de la sequía, sigue verde. Permanecerá como hojas verdes, o sea, comparando con la vida de un hombre, de un ser humano, en medio de las tribulaciones momentáneas que todos pasamos, nosotros no estaremos libres de ansiedad. Eso es un árbol plantado. Y todo lo que hace prosperará. La prosperidad aquí es que no deja de dar fruto. Es evidencia de que estamos en los caminos correctos, hemos rendido nuestra voluntad a Dios, que hemos decidido menguar para que Él crezca. Nosotros por nuestros frutos seremos conocidos, por eso nos conocerán. Preguntémonos cada uno, ¿qué frutos estamos mostrando? ¿Qué ven los demás? Porque nosotros en nuestra propia opinión nos vemos muy bien y nosotros creemos que estamos dando frutos para el Señor. Los frutos los exteriorizamos en tiempo de bonanza y en tiempo en el que estamos en las pruebas, en los desiertos. Uno puede decir que cuando estamos en tiempo de sequía, nuestro corazón está postrado ante el Señor, diciéndole: Señor, muéstrame, esto es muy duro lo que estoy pasando y tú lo sabes, muéstrame qué debo hacer, dime qué hago. Pero no necesariamente es así, eso es lo que Dios espera. Pero algunos de nosotros en las duras pruebas estamos exigiéndole a Dios: Señor, necesito ese trabajo para pagar mis deudas. Señor, sana a mi padre, no te lo lleves, levántalo, sánalo. Señor, saca a mi hijo de las drogas. Es como que le estamos ordenando a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. No que se haga la voluntad de Dios, sino la de nosotros. Yo quiero que Dios me haga esto o lo otro. Si hacemos estas cosas, ya no somos del agrado de Dios. Y comienzan a pasar cosas. Inconscientemente vamos perdiendo. Ya Dios no es la fuente de vida. Ya hay otras cosas que impiden la manifestación gloriosa de Dios en nosotros. Empezamos a caer. Y ojalá no lleguemos al pozo de la desesperación, porque ahí sí, tremendo. Es necesario recordar de dónde hemos caído. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo era nuestra relación con Dios cuando le permitíamos que Él fuera la fuente de agua viva? Y es que nosotros los seres humanos cambiamos de manera de pensar con una facilidad. Así como la humorista, así como digo una cosa, digo la otra. Así pensamos una cosa y estamos en eso, y de repente, así, miramos al otro lado y estamos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Por qué ocurre esto?
porque estamos siendo asediados permanentemente en estos tiempos precisamente cuando la maldad se ha multiplicado. El enemigo envía dardos, pero no cualquier dardo, son dardos de fuego. No podemos ver ese campo espiritual, nos toman por sorpresa. Y hay ciertas características que hacen que nosotros seamos vulnerables a esos dardos de fuego. El orgullo, la falta de humildad. Es tan fácil caer en el orgullo, nosotros ni nos damos cuenta y estamos siendo orgullosos. Nosotros pensamos que cumplimos la palabra de Dios en grandes cosas que son visibles. Podemos obrar por nuestra cuenta en otras áreas que no son visibles. Esto es un engaño del enemigo de nuestras almas. Aquí, donde nadie me ve, aquí yo soy, no sé si se puede llamar Alejandro, que es psicólogo, cristiano bipolar. Así, una cosa aquí y otra cosa acá. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios y obrar conforme a ella. Y podemos hacer esto. Y obramos conforme a la palabra de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Pero tomamos el control y hacemos nuestro propio criterio en otras cosas. Creemos que el Señor nos usa para grandes cosas y tenemos permiso para fallar. El orgullo va tomando espacio en nuestro corazón. Nos vamos convirtiendo en personas engreídas, creyéndonos superiores a los demás. Actuamos como rueda suelta. Rueda suelta es como, ahora soy una rueda que va en el carro, entre las llantas del carro, ahora soy rueda acá. El Señor Jesús es el que tiene la dirección, entonces yo estoy aquí como una rueda en el carro. Y andar como rueda suelta es salirse de ahí, del carro, por la propia voluntad. Entonces uno dice, pero aquí en mi empresa yo no voy a cumplir a rajatabla la palabra de Dios, porque le sale faltando al respeto, porque luego ya no me obedecen. Yo aquí no, aquí se hacen las cosas, yo sé cómo funcionan. Aquí con mi familia yo sé cómo hacer marchar a todo el mundo. Yo sé cómo caminan derechito. Allí andamos como rueda suelta. Yo escuché a una cristiana un día decir que ella tenía unos comportamientos que no eran tan agradables con la familia, porque ella decía que su familia igual la iba a aceptar y que los familiares nunca dejarían de serlo. Entonces, el orgullo, al igual que todas las puertas que se le abren al maligno que anda como león rugiente buscando a quien devorar, afecta otras áreas de nuestra vida, socava nuestra relación con Dios y así nos aparta de la posición privilegiada de estar como árboles plantados junto a corrientes de agua. Pero es porque nosotros mismos no salimos de allí. Dice el Señor en su palabra, Mateo 11:29, parte B: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender, el Señor espera que lo imitemos. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo opuesto a ser manso y humilde es la soberbia y el orgullo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso dice el Señor en el 1 de Pedro 5:5, parte B. Nos debemos inclinar delante de Dios, de su grandeza, de su santidad, aceptando su voluntad y acatándola. Esto es humillarse y así reconocemos nuestra realidad. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, lo que verdaderamente somos. Hijos de Dios que dependemos totalmente de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Reconocer nuestra realidad es saber que no podemos dirigir nuestra vida conforme con nuestra voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Esto trae consecuencias. Así estemos obrando muy bien y conforme a la palabra de Dios en otras cosas. Esto debe ser claro en toda circunstancia que estemos viviendo.
más aún cuando estamos viviendo diferentes pruebas. En la Biblia quedaron hechos registrados en los cuales reyes que pecaron contra Dios y no se humillaron, y Dios permitió que les sucediera el mal. Podemos resistir en la práctica algo con lo que Dios no está agradado por años. No pasa nada, porque el Señor tiene misericordia y es lento para la ira. Entonces ustedes dicen, yo metí la mano en fuego y no me quemé. Seguí metiendo, y no me quemé. Entonces el Señor no dijo nada. En cambio, los que buscaron a nuestro Dios con arrepentimiento fueron perdonados y liberados del mal que les esperaba. Es el caso de Roboam, el rey Roboam, hijo del rey Salomón. Ante la inminente destrucción que le esperaba, porque el rey de Egipto, llamado César, ya iba con un ejército para el cual él no estaba preparado para enfrentarse. Y dice que Roboam y los príncipes de Judá se humillaron y dijeron: Jehová es justo. Dios escuchó y no permitió que fueran destruidos. Entonces, cuando ellos dijeron Jehová es justo, si yo hubiera oído que ellos dijeron Jehová es justo, yo digo, ¿y eso cómo así? ¿Por qué se arrepintieron? Yo no entiendo. Pero Dios conoce el corazón de nosotros, los seres humanos. Entonces, claro, Él conoció el corazón, dijo, ya sé que se han arrepentido, y los libró del mal. En otra parte donde la palabra de Dios habla del árbol plantado junto a corrientes de agua, está en Jeremías 17:7, pero no lo busquen porque yo lo busqué en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Confiemos en Dios. No hagamos las cosas conforme como nosotros lo queremos. Como haciendo algo aquí donde nadie me puede ver. Los demás no me pueden ver. Pero Dios es omnisciente, omnipresente. Él sí está viendo. A Él no lo podemos engañar. Si Él no toma acción de inmediato, la va a tomar, tarde o temprano. Dice su palabra que Él no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Eso está en Gálatas 6:7. Si no vivimos para Cristo, si no vivimos para agradarlo a Él, para cumplir sus propósitos, entonces ¿para quién vivimos? ¿Para agradarnos a nosotros? ¿Vale la pena en un mundo como está vivir para nosotros mismos, para agradarnos? ¿Vale la pena agradar a Dios en unas cosas y en otro andar como rueda suelta? ¿Vale la pena? Cada uno nos hacemos esa pregunta. Ahora vamos a la segunda parte, lo que debemos hacer como nos confrontamos como iglesia. Vamos a Hechos capítulo 2, 44 al 47. Hechos capítulo 2, 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47. Yo espero que todos lo tengamos porque es muy importante que lo tengamos. Bueno, parece que ya. A doña Miriam, ¿alguien le ayuda, por favor? Hechos 2, 44 al 47.
que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, o sea, librados de la condenación. Los que habían creído, los nuevos creyentes, andaban juntos. No se apartaba cada uno por su lado. Se sentían amados, aceptados. Proveían para las necesidades de los que requerían ayuda económica. Cada parte de la congregación le importaba a toda la congregación. Era un solo cuerpo. A pesar de que en aquel entonces no había una edificación como esta, ya estaba la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Entonces, esta iglesia naciente se preocupaba los unos por los otros, porque se amaban. Perseverando unánimes quiere decir la misma manera de pensar en cuanto a su fe, esperanza, confianza. Permanecían consistentemente y diligentes en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La doctrina de los apóstoles. La verdad produce unidad. Ya cuando cada uno se sale de la doctrina y dice, no, es que como que así no es, como que por aquí tampoco, allí ya empiezan a dividirse. Pero ellos estaban unidos en la verdad. Dice que cada día en el templo, ahí estaban los rollos escritos con la palabra de Dios, la ley y los profetas. Lo que hasta ese entonces estaba escrito. Dice, no era como la conocemos ahora, ¿no? Era un libro, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Eran los rollos del Antiguo Testamento. Y la parte del Nuevo Testamento la veían ellos en las casas, con los apóstoles, enseñándoles a Jesucristo vivo y su plan de salvación. Y partiendo el pan en las casas, se reunían en las viviendas, o sea, iban al templo juntos y se reunían en las viviendas para el partimiento del pan, o sea, celebraban la Santa Cena, que dice el Señor, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y también compartían alimentos, dice que comían juntos, con gozo y sencillez de corazón. Sencillez de corazón quiere decir que nadie albergaba malos pensamientos de los unos para los otros. Nadie tenía malas intenciones contra los otros. Nadie hacía malos comentarios del que no estaba presente. Más bien alababan a Dios. La alabanza llena la mente de libertad en Cristo. Dice que tenían el favor con todo el pueblo. O sea, era notorio allí donde ellos estaban, los de afuera, tenían el favor. Porque era notorio el amor, el cuidado, la provisión de los unos por los otros. El pueblo de afuera podría apreciar desde acá cuánto se amaban. Y era lo que llamaba la atención de los no creyentes, y el Señor actuaba. Dice que cada día el Señor incorporaba a los que habían de ser salvos. No quiere decir que el Señor discrimine y a unos elijo y a los otros no. El Señor se estaba moviendo en el pueblo, pero Él hace la invitación y el que quiera acepta y el que no, pues no acepta. Pero el Señor se movía cada día, cada día. Lo más representativo de esta iglesia fue el amor mutuo. Lo demás, la comunión, la provisión, los platillos que compartían, era el resultado de ese gran amor que Dios da a cada creyente de manera natural. O sea, cuando nosotros le decimos a Cristo, entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Está el Espíritu Santo, la paz, el príncipe de paz, el gozo y el amor. Lo único que tenemos que dejar es que el amor fluya a través de nosotros libremente, el amor de Dios, el amor que Él nos ha dado.
Pero, ¿por qué no se da ese amor así? Porque ya no somos canales por donde fluye el amor de Dios. Porque lo inhibimos. Nosotros inhibimos el amor. ¿Cómo hacemos para inhibirlo? Porque a unos aceptamos, a otros no. Seleccionamos aquí, aprobamos aquí y por acá no. Y no solamente esto, sino como murmuramos. Lo que hace que nosotros aceptemos en nuestra mente a las personas, los dividamos y aceptemos a unos o no, son nuestros pensamientos de crítica hacia las demás personas. Miramos a las personas y empezamos a criticar, a mirarle los defectos. Y no solamente eso, sino que murmuramos. Y en esto hay un efecto cascada. Pues la murmuración hace que otras personas también participen con otras. Estamos hablando de la iglesia primitiva y ya transcurridos 30, 40, 50 años tal vez, el Señor Jesucristo se le manifestó al apóstol Juan y le dio la revelación, y el apóstol Juan escribió esa revelación y se llama el libro del Apocalipsis. Allí el Señor Jesús se dirige a 7 iglesias y ya no era así. Ya no era la sencillez de corazón, el cuidado de los unos por los otros. Es más, la iglesia que recibió los aplausos fue la aprobación, fue la iglesia de Filadelfia. Los mejores aplausos. Pero, ¿por qué sabemos que no era así? Porque dice que esa iglesia tenía poca fuerza. O sea, aunque fue bendecida por guardar la palabra de Dios, tenía poca fuerza, quiere decir, no había mucha gente. Pero creo que la murmuración había empezado a deteriorar las relaciones. Y la murmuración empezó allí, en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos, ahí mismo donde estábamos, pero ya en el capítulo 6. Estamos en el 2, vamos al capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Entonces, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Empezó la murmuración y se fue deteriorando esa coinonía, esa común unión que había en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo. De pronto, entre las personas que iban a las casas, mire, pues, ¿qué tal doña Gloria? Mire con la que sale, es que lechecito con unas cosas raras. Mire, en cambio yo, cuando a mí me toca, yo doy cabrito guisado, pan y leche, y yo no tengo los recursos que tiene ella, tacaña. Uno que sabe empieza la murmuración porque el ser humano es así. Hay prácticas que deterioran las relaciones entre las personas, y entre ellas está la murmuración, que impulsa la cizaña. Tiene poder para influenciar en la iglesia o en cualquier parte donde hayan personas, grupos de personas, en una empresa, en la familia, en cualquier comunidad. Escuché esto que no está en la palabra de Dios, pero dice: la cizaña es el mecanismo por el cual una persona termina enemistada con alguien que nunca le hizo mal. La murmuración es una costumbre, se vuelve costumbre letal, contundente, para acabar con el amor de los unos por los otros. La persona que se somete a tener malos pensamientos de otros, a veces llega a tal punto de desear el mal a otros, haciendo juicio. Ojalá le pase esto, ojalá le pase lo otro, para que aprenda, a que cambie en su mente, hace eso. También, si le han dicho, ore por una necesidad, aquí entre nos, hay necesidades muy privadas, diagnósticos vergonzosos, problemas de pareja, situaciones con los hijos, y uno no quiere que nadie se entere. Entonces uno le dice: ore por mi necesidad, por favor, porque mire, me pasó esto, pero pues aquí entre nos. Entonces a veces, mire, ore por Fabiola porque ¿cómo le parece que anda mal su matrimonio?
necesidad tenemos? Podemos hacer que las otras personas oremos los unos por los otros, y hay chats de oración, pero podemos decir, Fabiola tiene una petición especial. Eso es todo. También si nosotros sabemos de una situación íntima de una persona, que la persona no quiere que sea divulgada, pues entonces no lo divulguemos. No debemos hacer esto. ¿Cuánto daño causa la murmuración? Hay personas que porque se dieron cuenta de lo que se estaba hablando, comentando de ellos, de aquella cosa privada o algo, salen de la iglesia y luego ya no quieren volver. Y luego también sucede que pierden la confianza en la iglesia, en los cristianos, para volver a contar cosas. Y no contristemos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosas acerca de la relación entre los hermanos en la fe. Buscamos allí Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17. ¿Lo tenemos? Bueno, dice el 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí vestidos es una orden divina a que nosotros, como sus hijos, exhibamos la santidad, el amor, la misericordia, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Esa es la actitud que se requiere en todo el tiempo. Vestidos es un verbo de vestir que en este momento está aquí como en modo imperativo. O sea, esas no son sugerencias. De todo esto que vamos a leer no son sugerencias. Si usted quiere, se viste como escogió Dios. No, estos son mandatos. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en especial, cuando haya alguna dificultad entre hermanos, soportarse, perdonarse mutuamente, porque Cristo nos ha perdonado una y otra vez. Nosotros también tenemos que soportarnos. Y sobre todas estas cosas, vestidos, otra vez el verbo en imperativo, de amor, que es el vínculo perfecto. Todo esto debe hacerse con amor. Soportar, perdonar, con amor. No porque me toca, no a regañadientes, tocó soportar, porque en ese caso ya no estamos soportando, sino aguantando. El Señor nos manda a soportar. La palabra como que me ocurre en este momento es cuando uno tiene un soporte para colocar una matera. Está soportando el peso, no está aguantando. Es el vínculo, el amor es el vínculo perfecto. Tengamos compasión con los demás hermanos. A veces nosotros nos pasa al igual que el apóstol Pablo. El mal que queremos lo hacemos, y el bien que no queremos, el bien que queremos no lo hacemos, y el mal que no queremos lo hacemos. Tengamos compasión porque a nosotros nos pasa lo mismo y a nosotros no nos gusta que nos estén criticando. Y dice, como consecuencia de vestirse como escogidos de Dios y de todas esas características y vestirse del amor de Dios, dice: la paz gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz se puede ir de nuestro corazón cuando estamos pensando en las cosas incorrectas, en las cosas como ver las cosas como uno las considera, criticando a los defectos de las personas. Y eso es una influencia del maligno para robarnos la paz. Recordemos que somos un solo cuerpo en Cristo. Además, debemos tener una actitud de agradecimiento de unos para otros. Seamos agradecidos.
los unos con los otros. Nosotros somos un cuerpo y como tal dependemos los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos servimos los unos a los otros. Tenemos que ser agradecidos con Dios, claro, también, por supuesto. Pero entre nosotros también debe haber gratitud. El versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para que la palabra de Dios more con poder en nosotros, en nuestros corazones, la enseñemos y nos animemos con ella unos a otros, es necesario escudriñar las Escrituras, asistir, congregarse en nuestras reuniones presenciales, en nuestras reuniones virtuales que se realizan cada semana en nuestra iglesia, hacer el devocional diario con lectura de la palabra y oración. Esta práctica de sacar ese tiempo a solas con Dios en el devocional nos fortalece para llevar a cabo la tarea cada día de soportar, aceptar y perdonar a los demás. Versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todos nuestros actos, nuestras palabras deben glorificar a Dios. Preguntémonos, ¿esto que voy a hablar glorifica a Dios? ¿Lo que pienso hacer glorifica a Dios? ¿Estoy consciente que esto que voy a hablar aquí lo pueden conocer 100 personas a través de lo que la persona también le comente a otras? ¿Soy consciente de lo que voy a hablar desagrada a Dios? ¿Soy consciente que me está escuchando también? En la carne, nosotros no queremos cumplir estas palabras de Dios. No queremos cumplir lo que Dios ordena. Pero nosotros no estamos solos. El poder de Dios está con nosotros. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él dirige nuestro proceso de pensamiento para tener una vida que agrade a Dios, en obediencia a sus mandatos. Cuando nosotros evidenciamos la obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia, eso va a generar un impacto espiritual en su vida y en la mía. El Espíritu Santo trae cambios significativos en nuestra manera de vivir. Trae el orden divino a nosotros. Y tendremos recompensas en el reino eterno. Pero también disfrutaremos en este mundo del gozo y del poder de las promesas de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, nosotros somos los más beneficiados cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. En la medida que nosotros obedezcamos a Dios y su palabra, nos estamos acercando más a Él. Recibimos más poder para seguirlo obedeciendo. Hemos hablado de la murmuración, así como la murmuración tiene impacto, la conducta de fe también tiene impacto. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia naciente, la iglesia cristiana naciente. Esos primeros cristianos anduvieron en obediencia a la verdad conforme a la doctrina apostólica. Se podía ver la transformación que habían tenido por el poder de Cristo en sus vidas. Todo el pueblo veía su generosidad, cuidado entre ellos, su amor mutuo, bendiciendo unos a otros. Dios movía añadiendo más personas, las cuales eran salvadas de la condenación eterna. Dice en la Escritura que el Señor se movía siempre, cada día, por el buen testimonio de esta iglesia. Si tenemos un comportamiento acorde con la palabra de Dios, esto impactará a quienes Dios salvará. Nosotros estamos interesados en que nuestra familia venga, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros más cercanos. Entonces, eso impactará a los que Dios va a salvar. Aquí han venido personas por primera vez
y oímos sus testimonios de que se sintieron amadas, se sintieron aceptadas aquí. Pues hagamos eso nuevamente, sigámoslo haciendo si lo venimos haciendo. Pero ya no más murmuraciones, nosotros somos adultos en la fe. Ya no más religiosidad, conduzcámonos en la fe. Vamos al Salmo 51, 17. Vamos a hablar de un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. ¿Lo tenemos? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice Dios en su palabra que Él conoce el corazón del hombre y sabe que es engañoso y perverso más que todas las cosas. O sea, que cuando de verdad tenemos una actitud de sometimiento a Él, Él lo conoce. Sabe cuando hay un arrepentimiento genuino y el deseo de volver por las sendas antiguas. En los tiempos en que el rey David escribió este salmo, eran tiempos en que el pecador ofrecía un sacrificio animal para que Dios cubriera el pecado. Pero el rey David entendió que era más importante la oración, la actitud del corazón que el sacrificio mismo. Se trata como de reconocer que hemos ofendido a Dios y que lamentamos por eso. Y que necesitamos volvernos a Él postrados, rendidos, para buscar su perdón y su restauración. Y ya para concluir, Dios quiere que en la iglesia nos amemos unos a otros, en un solo cuerpo, y que con ese testimonio de vida sean alcanzados muchos para su reino. Cristo en la cabeza, nosotros los miembros, los unos de los otros. Entonces tengamos cuidado los unos de los otros. Si nosotros pensamos que podemos tomar el control de algunas cosas, algunas áreas de nuestra vida, que la manejamos nosotros, eso trae consecuencias, porque Dios dice que a sus hijos los ama y los disciplina. El Señor disciplina. No debemos permitir comportamientos que desagradan a Dios, porque pasado el tiempo los pensamos de que están bien, ya nos volvemos como insensibles en ese sentido. Preguntémonos si nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes glorifican a Dios. La palabra de Dios hoy nos ha redarguido. Tenemos que hacer ajustes y pedirle perdón a Dios. Y si es el caso, hay que pedirse perdón de los unos por los otros. Podemos, estando tú y yo solos, así vamos a hacer esto, así dice la palabra de Dios. Entonces, podemos visitarnos en las casas, reunirnos y tomarnos un cafecito en un sitio, o podemos también llamarnos, sencillamente. Recuerda que Dios no echará fuera de sí un corazón contrito y humillado. Es importante ese tiempo a solas con Dios, de leer su palabra y de orar. Si nosotros nos estamos yendo por el camino que no es, esa relación con Dios, ese escuchar su palabra, ese congregarse, el hacer todas las cosas que Dios dice, nos vuelve otra vez. Si no nos damos cuenta de, me estoy yendo por el mal camino. Volvamos a hacer árboles plantados junto a corrientes de agua. Eso es lo que el Señor nos manda.